Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Crónica de una campaña desastrosa. Como de costumbre, la guerra comenzó por un desacuerdo sobre derechos coloniales y de minería. Y como de costumbre, podría haberse evitado fácilmente si una de las partes hubiera estado abierta a alternativas diplomáticas. Esa parte eran los Rashan, un imperio beligerante y expansionista que no veía ningún beneficio en negociar por un sistema que habían reclamado décadas atrás. La otra parte, sin embargo, ya había colonizado el sistema, incluso antes de ser incorporada a la Federación Pangaláctica, y no tenía forma de saber que estaban invadiendo territorio Rashan. Maldición, esos humanos trabajan rápido. En tan solo 5 años desde que encontraron el planeta habitable, ahora llamado Pendragon, ya habían establecido una multitud de ciudades en su superficie y construido estaciones mineras en órbita del abundante cinturón de asteroides que rodeaba al único gigante gaseoso del sistema. Cuando se les informó que este sistema en realidad pertenecía al Imperio Rashan, la Alianza Terrana Combinada estuvo más que dispuesta a cooperar, llegando incluso a proponer planes para compartir los derechos mineros y permitir que ciudadanos Rashan inmigraran y vivieran en las ciudades terranas. Lo único que se negaron a hacer fue irse. Los humanos alegaron que la cantidad de recursos y tiempo invertidos en colonizar el sistema era demasiado grande como para simplemente retirarse y abandonarlo. Los Rashan, por supuesto, no aceptaron esto y apelaron al Consejo para eliminar de inmediato los desechos humanos del sistema. Tras mucha deliberación y una votación en la que mi especie fue el factor decisivo, el Consejo falló a favor de los humanos. Declararon que, dadas las circunstancias, la Alianza Terrana quedaba exenta de los castigos habituales por invadir el dominio de otro imperio y aconsejaron a los Rashan aceptar el acuerdo propuesto por los humanos, para rescatar lo que pudieran de una situación que, de otro modo, sería poco rentable. Si los Rashan no estaban completamente furiosos antes, ahora definitivamente lo estaban, ya que consideraban aceptar el trato como una admisión de inferioridad frente a los humanos, quienes aún eran relativamente nuevos en la escena galáctica. Y así, los Rashan decidieron que si el Consejo no los ayudaba, ellos mismos eliminarían a los humanos. Enviaron 7 acorazados, un crucero pesado, 5 cruceros ligeros y varias escoltas para tomar Pendragon como demostración de fuerza. Los Rashan esperaban que los humanos se rindieran rápidamente tras destruir la débil flota de defensa alrededor del planeta, capturar la estación Pendragon, un puesto espacial militar en órbita, y llevar a cabo una sangrienta invasión terrestre para expulsar a los humanos de lo que consideraban legítimamente suyo. Pero estaban equivocados. La invasión terrestre pronto se estancó debido a la tendencia de la escasa guarnición humana a emplear tácticas de golpe y fuga. Emergían de la cobertura para masacrar unidades Rashan y luego se desvanecían de nuevo en los densos bosques y extensas zonas urbanas de Pendragon. La respuesta de la flota fue aún más inmediata. La Alianza Terrana envió a su primera flota combinada, compuesta por 6 acorazados, 9 cruceros pesados y 20 escoltas entre minadores y corbetas. Desembarcarían refuerzos, destruirían las naves hostiles y evitarían nuevas incursiones en Rashan en el sistema. Aunque los humanos lograron desembarcar refuerzos con un ataque sorpresa inicial, destruyendo por completo 2 acorazados Rashan, incluida su nave insignia y un crucero ligero, pronto fueron obligados a retroceder por la contraofensiva Rashan, que utilizó el cañón de riel y las baterías de misiles de la recientemente capturada estación Pendragon. No contenta con retirarse y dejar a sus tropas indefensas, la almirante a cargo de la operación, Togo Katsumi, decidió que, si no podían disputar el planeta directamente, simplemente dejarían a los Rashan sin suministros. Se dio la orden, y los minadores de la Alianza Terrana se dispersaron por el sistema, colocando intrincados patrones de minas nucleares furtivas Prometheus en puntos clave, mientras la flota principal se movía para asegurar las hiperrutas de entrada al sistema y rodear a las naves Rashan restantes.
Con 3 de sus 5 acorazados restantes ocupados apoyando a las tropas en tierra, el almirante Rashan Nevaru Solantir de la Cuarta Fuerza Expedicionaria, que comandaba desde otro acorazado tras evitar por poco ser destruidos con su nave insignia, se quedó sin opciones y decidió solicitar refuerzos mientras su flota ponía a prueba el bloqueo humano. El alto mando Rashan estaba furioso por las pérdidas del almirante frente a estas viles naves humanas, pero accedió a darle la ayuda solicitada. El problema era que las otras flotas expedicionarias Rashan estaban fuera del alcance de Pendragon, ocupadas en la defensa fronteriza y patrullas antipiratería. El alto mando Rashan ni siquiera se había molestado en preparar una fuerza de socorro real, debido a su creencia de que la campaña de Pendragon sería una victoria fácil. Así que improvisaron. Se incautaron naves civiles y se reacondicionaron. Se rescataron antiguas naves militares del desguace o se sacaron de almacenamiento para volver a ponerlos en servicio. Y se reunió apresuradamente una tripulación compuesta por reclutas sin entrenamiento y reservistas envejecidos. En total, los Rashan lograron reunir una flota considerable de más de 42 naves, aunque anticuadas y con escaso blindaje. La flota incluía 8 acorazados, 3 grandes naves mineras que pudieron equiparse con armamento de acorazado gracias a sus reactores más potentes, 9 cruceros ligeros, 9 destructores y varias naves auxiliares que antes eran cargueros o transportes de pasajeros. Lo que las inexpertas tripulaciones Rashan no sabían era que estaban a punto de embarcarse en uno de los viajes más tragicómicos de la historia galáctica, salvo quizás por aquellos desafortunados exploradores Hural, que se adentraron en el espacio profundo, perdieron varias naves a manos de piratas, se quedaron sin comida y tuvieron que recurrir al canibalismo, solo para descubrir que el supuesto nuevo sistema habitable que habían encontrado era en realidad del que habían partido. Una historia divertida, pero tal vez para otro momento. En fin, mientras este monumental remiendo de flota se reunía, el almirante Olantir estaba teniendo un éxito limitado intentando escapar del cerco que la Alianza Terrana había colocado alrededor del cuello de su flota. Logró dañar la nave insignia terrana, la TSS Mikasa, matando a varios de sus tripulantes y dejando fuera de servicio algunos de sus sensores. Por desgracia para el almirante, esta pequeña victoria llegó al costo de daños considerables en sus acorazados restantes, así como la pérdida de un desafortunado crucero ligero que se acercó demasiado a la línea de batalla humana en un intento fallido de ataque con torpedos, y pagó el precio. Y aún más desafortunado para él, la recién bautizada 12ª Fuerza Expedicionaria de la flota fue la encargada de rescatarlo. Estaba liderada por el recién ascendido contraalmirante Anquiro Velatus. Su dramática salida del puerto se vio inmediatamente arruinada cuando la nave insignia de la flota, el RIS Quintirus Alvero, chocó contra una estación minera y quedó atascado. Sin dejarse desanimar por este incidente, las tripulaciones Rashan lograron liberar rápidamente la nave y continuaron su camino, deteniéndose brevemente para realizar las reparaciones menores necesarias para que el Quintirus volviera a moverse. Después de eso, la 12ª Flota Expedicionaria pudo avanzar sin más problemas, al menos hasta que entraron en el espacio Dunlagen. A los pocos minutos de saltar, el ahora infame RIS Silvantar, un viejo carguero que había sido confiscado y convertido en auxiliar naval debido a su gran bodega y grúas de carga, informó al resto de la flota que estaban siendo atacados por naves torpederas terranas, a casi 70 saltos de la distancia de Sol, y que estaban devolviendo el fuego. Esto provocó que toda la flota girara sus armas en la dirección general hacia la que apuntaba el Silvantar, y abrieron fuego, descargando una cuarta parte de su munición contra unas desafortunadas naves mineras de Dunlagen, sin impactar nada, salvo espacio vacío. Tras un intercambio bastante acalorado por comunicaciones con los mineros de Dunlagen, las tripulaciones Rashan cesaron el fuego, y con bastante sensatez se retiraron antes de que pudiera organizarse una respuesta militar. Si crees que la tripulación del Silvantar aprendió la lección después de este desastre, estás muy equivocado. Ni siquiera 3 días después,
el Sylvantar volvió a afirmar que estaba bajo ataque de naves torpederas terranas. Sin embargo, esta vez, la flota Rashan sí logró impactar objetivos en el caos posterior. Lástima que estos objetivos fueran naves de salvamento de la Confederación Unida Vulmine. Una fue destruida y 3 rescatistas Vulmine murieron. Afortunadamente, sus muertes se vieron compensadas por la abundante cantidad de fuego amigo que las naves Rashan intercambiaron entre sí, consumiendo la mitad de sus municiones restantes en el proceso. El Avrontir, un crucero ligero Rashan, fue uno de los más afectados en el caos. Algunas naves Rashan reportaron haber sido alcanzadas por torpedos, e incluso una afirmó que estaba siendo abordada y que los terranos probablemente capturarían la nave. Por ese desastre total, nosotros, los Vulmine, estuvimos a punto de entrar en guerra del lado de los terranos debido a nuestro pacto defensivo. A las emperatrices prácticamente tuvieron que sujetarlas otros miembros del consejo para evitar que le rompieran los dientes al embajador Rashan mientras suplicaba. Gracias a las reparaciones pagadas por los Rashan y a las súplicas de varios miembros del consejo, que preferían mantenernos unidos frente a la creciente amenaza del enjambre Kitari, las emperatrices decidieron, de mala gana, no intervenir en la guerra, a pesar del pacto defensivo que teníamos con los terranos. Contrario a lo que muchos creen, los terranos estuvieron de acuerdo con que la Unión Vulmine se mantuviera al margen. Afirmaron que preferían darles una lección a los Rashan personalmente. Una lástima, la verdad. Habría sido un trabajo seguro para un pirata como yo. La Unión Vulmine tiene la costumbre de contratarnos en tiempo de guerra como corsarios para atacar comerciantes enemigos. No es una práctica muy conocida en la galaxia, pero es una que compartimos con los humanos. Eso sí, es una fuente de ingresos increíble. Hay mucho material de guerra listo para saquear. En fin, que nos mantuviéramos fuera del conflicto no impidió que una gran flota de guerra Vulmine escoltara a los Rashan fuera del espacio de la Unión. En realidad estaban rogando al alto mando de la flota que les diera la orden de lanzar un ataque preventivo mientras seguían a la ya humillada flota Rashan. Los oficiales responsables del incidente del Cinturón Cúter, como se le llegó a conocer, se quedaron atrás para rendir declaraciones y someterse a interrogatorios por parte de políticos y personal naval Vulmine. Tras salir del espacio Vulmine, la 12ª flota Rashan logró avanzar hasta su punto de reabastecimiento sin disparar demasiado contra civiles. El único culpable fue, por supuesto, el Sylvantar, que esta vez se separó de la flota principal y disparó contra transportes Frengen, que estaban en ruta hacia una de sus colonias, nuevamente sin acertar un solo tiro. Ya rearmada y reabastecida, la flota Rashan se dividió para navegar por la hiperruta de Sulves, bajo la creencia de que algunas de sus naves no podrían maniobrar en la zona portuaria extremadamente congestionada alrededor del punto de salto sin provocar colisiones. Sí, claro, rebosantes de preocupación por los civiles. Seguro estaban más preocupados por sus propias naves que por la gente. No ocurrió ningún otro desastre en el trayecto hacia el punto de reunión designado. El sistema de mundo mortal de clase 8, Mulskar, la Tierra era clase 11 y el mundo natal Vulmine, Cimmeria, clase 10. Sin embargo, una vez reunidos, los capitanes Rashan recibieron la noticia de que los terranos habían recuperado Pendragon y su estación, además de destruir la mayor parte de la 4ª Fuerza Expedicionaria durante su retirada tras el fracaso de la invasión terrestre. La moral se desplomó por completo cuando las tripulaciones Rashan se enteraron de esto. Habían atravesado más de 50 sistemas para nada. Los capitanes decidieron que lo mejor era atracar en la estación Mulskar, famosa por ser un nido de escoria, y conceder permiso en tierra a sus tripulaciones. Aunque esta táctica funcionó al principio, los capitanes Rashan pronto descubrieron cuando partieron de nuevo semanas después, que muchos de sus hombres habían contraído enfermedades de las trabajadoras nocturnas de la estación. Otros habían bajado al planeta y habían capturado depredadores de este mundo mortal porque pensaban que tener mascotas mejoraría el ánimo.
No hace falta decir que tener un Pintra furioso merodeando por tu nave no era beneficioso para la moral, ni para la vida. Otros más se habían enganchado a la mayor atracción de la estación, el Laupum, un narcótico adictivo que provocaba euforia y anulaba el dolor. Una mala combinación, como descubrieron los capitanes Rashan. Con naves llenas de hombres drogados, depredadores peligrosos y prácticamente todas las ETS de la galaxia, el contraalmirante Velatu suplicó al alto mando Rashan que le permitiera retirarse, o al menos abandonar la flota. El alto mando se negó y le dio nuevas órdenes: unirse a los restos de la cuarta fuerza expedicionaria y regresar al espacio Rashan atravesando la hiperruta de Shimatsu, controlada por los terranos. Como una especie de último acto tan enfermizo como hilarante, la nave de suministros favorita de la flota, el Sylvantar, decidió disparar una andanada para conmemorar a uno de sus tripulantes muerto por enfermedad, dañando al primer y último objetivo que lograría impactar, que resultó ser el Avrontir, que estuvo a punto de devolverle el favor junto con el resto de la flota. Maldiciendo su suerte y rezando a todas las deidades que recordaba, Anquiro obedeció y se reunió con los maltrechos restos de la cuarta flota, cuyo almirante Olantir había muerto durante la retirada de Pendragon. En una muestra de genialidad naval casi inesperada, Anquiro decidió mantenerse fuera de las rutas comerciales habituales, intentando escabullirse de los terranos y evitar el combate en los márgenes poco transitados de la hiperruta de Shimatsu. Esta táctica probablemente habría funcionado, de no ser porque la nave hospital Ouril confundió un auxiliar terrano con una nave civil y les informó que la flota Rashan operaba en la zona, recomendándoles mantenerse alejados. Después de todo el tiempo que pasaron confundiendo naves civiles con militares, uno pensaría que al menos tendrían una ligera idea de cómo luce una nave militar, ¿no? Seguro puedes imaginar lo que pasó después, ¿verdad? Sí, la batalla de Shimatsu. Victoria total terrana. Ya lo sabes, 4.830 Rashan muertos, 5.097 capturados y 1.863 internados en puertos neutrales. Solo 3 naves Rashan lograron escapar, mientras que 7 acorazados, 5 cruceros y 6 destructores fueron destruidos. También se hundieron 3 auxiliares, incluido el Sylvantar. Estoy seguro de que hubo celebraciones cuando los Rashan se enteraron. Hoy en día muchos incluso lo llaman el TSS Sylvantar por el desastre que causó durante todo el viaje. Los humanos también capturaron 4 acorazados Rashan, aunque la mayoría eran conversiones deficientes de naves mineras. Todo esto con apenas 117 muertos y 3 naves torpederas destruidas. Claro, las naves terranas sufrieron daños, pero los Rashan apenas podían acertarle a civiles desprevenidos, mucho menos a naves de guerra. Con tantas pérdidas, el imperio Rashan quedó humillado y se vio obligado a rendirse mientras las naves terranas comenzaban a hostigar sus fronteras y no podían enviar otra fuerza expedicionaria a tiempo. ¿Por qué te cuento todo esto? Bueno, la mayoría de la gente solo conoce la batalla de Shimatsu o al Sylvantar. No conoce los eventos que llevaron a la batalla, a pesar de ser una historia tan buena. Pensé que, no sé, podría difundir un poco la historia mientras hago mi trabajo, ¿sabes? Además, tenía que encontrar alguna forma de matar el tiempo mientras mis chicos saquean tu nave. Y eres un buen oyente. ¿Alguna vez te lo habían dicho, capitán? Espera, ¿sigue siendo capitán? Digo, también me estoy quedando con tu nave, así que ya no estoy tan seguro de que seas capitán. En fin, tenemos un viaje corto hasta las cápsulas de escape, y yo saldré de tus plumas, y tú de mi pelaje. No pongas esa cara. Esta es una ruta comercial popular. Estarás bien, probablemente. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.